En las últimas semanas hemos visto en América Latina, Medio Oriente y en realidad todo el mundo se ha visto eh, metido en problemas por una embestida imperialista. Muchos analistas políticos están diciendo que en este momento nos encontramos en una recolonización, principalmente por el hegemón Estados Unidos, que lo que hemos visto en las últimas semanas, sobre todo por dos países, Venezuela e Irán, México y Colombia, es que hay una apuesta por tomar nuestros recursos, pero esa apuesta no queda tan clara. Hay una narrativa que está acompañada por los grandes medios de comunicación masiva que le han apostado en laboratorios psicológicos a una guerra cognitiva para cambiar la realidad. Y lo que ha pasado es que nos han quitado la capacidad de pensar por nuestra propia autonomía. Para entender los distintos actores, hemos estado participando distintas organizaciones y analistas internacionales de integración latinoamericana para develar esta estructura de pensamiento que ha liderado el imperio estadounidense. Sin embargo, aunque hemos hablado de la historia de Venezuela, hemos hablado de lo que sucede en Irán y lo que ha sucedido en Colombia y en México, pocas veces analizamos lo que sucede al interior del imperio. Y para eso hemos invitado a una compañera que es de nacionalidad estadounidense, que tiene una maestría en estudios latinoamericanos y que en esta ocasión hablaremos de aspectos importantes de cómo se construyó ese gobierno, qué está pasando en este momento y un poco lo que intentaremos en este programa, hablándole a la militancia, es tratar de hilvanar cuáles son los campos por los que podemos enfrentar los países de América Latina, una resistencia contra este gran imperio. Entonces, le doy la bienvenida a Isa. Isa es maestrante de estudios latinoamericanos, tiene un trabajo importante en Centroamérica, Nicaragua, Venezuela, ya está estudiando acá en México. Bienvenida, Isa. Hola, gracias y muchas gracias por la invitación y por hacerle espacio. Sí, es un tema muy importante. Creo que sobre todo entender los rasgos del imperio en ese momento. El imperio estadounidense es un imperio en decadencia y ya ha sido así por mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a analizar un poco pues, cómo se ve, cuáles son los rasgos del imperio en decadencia y qué es el peligro que representa para la humanidad. Claro, yo, Isa, quisiera que nos fueras explicando quién conforma, primero, cómo se conforma el gabinete de Donald Trump y cómo llega a ganar una elección en Estados Unidos. O sea, cómo llega el pueblo estadounidense a elegir una persona tan volátil y que en este momento lo estamos viendo, pasa sin pasar al Congreso de Estados Unidos la intervención de un país como es el de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, creo que hay dos preguntas. Voy a contestar la segunda pregunta primero y hablar un poco de cómo es que Trump llegó al poder, porque algo que quiero dejar muy claro es que Trump es un síntoma, no es el problema. Podemos quitar Trump del poder, pero eso no va a cambiar la situación y las condiciones estructurales que están impulsando la violencia que los Estados Unidos está realizando a nivel internacional ahora mismo. Y pues, como ya comenté, los Estados Unidos es un imperio en decadencia. Históricamente los imperios, los ponencias internacionales, cuando caen de su posición de dominación a nivel internacional, muchas veces eso pasa con una ola, acompañada por una ola del fascismo, ¿no? Y lo que está atrás de eso, hay, pues bueno, varias cosas que quiero platicar. Lo primero es que el capitalismo global está en crisis. Está en crisis y es porque, o sea, el capitalismo como sistema se tiene que reproducirse constantemente y expandirse porque es un sistema basado en la competición, ¿no? Y lo que ha pasado es que estamos llegando, o sea, pues desde 2008 a una crisis capitalista cada vez más acelerada. Y esta crisis es el problema central allá es algo que se llama la sobreacumulación, ¿no? Y lo que está pasando es que hay una sobreproducción de mercancías y ya no hay de dónde invertir ese capital. Y en gran parte esto es porque los Estados Unidos siempre ha funcionado, o sea, el pueblo estadounidense siempre ha funcionado como los consumidores al nivel internacional para poder cumplir el ciclo del capital, ¿no? Porque las empresas no pueden generar ganancias si no hay nadie que está comprando sus mercancías.
Entonces, estamos llegando a un punto que hay tanta riqueza acumulada y concentrada en tantos pocos manos, mientras que las clases obreras a nivel internacional están viviendo en condiciones cada vez más importantes, cada vez más agudizadas de miseria. Y históricamente, los Estados Unidos y los centros capitalistas porque estos tipos de crisis suelen pasar dentro del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo es un sistema que siempre está pues marcado por ciclos de crisis. Y lo que han hecho históricamente es utilizar el imperialismo como una manera para resolver esta crisis y el colonialismo. Y eso pues hemos visto a lo largo de los últimos, o sea, desde a lo largo de los últimos 200 años, a partir de la doctrina de Monroe en América Latina, que los Estados Unidos ya tienen una historia muy larga de hacer eso. El tema es que ahora, pues las condiciones del orden global ya no da para que los Estados Unidos puedan seguir manteniendo el control del orden global. Entonces ya no da para que puedan mantener, o sea, el mismo nivel de dominación y poder como potencia mundial. Y también a la vez los mercados ya están saturados, ya no hay dónde invertir. O sea, los capitalistas ya han mercantilizado todo, o sea, nuestras relaciones sociales, a partir de las redes sociales, las aplicaciones de citas, ya han colonizado pues cada rincón del mundo y ahora están pues llegando a colonizar con una intensidad que no hemos visto antes, y también espacios que antes no se atrevían a colonizar, a intentar mercantilizar. Eso pues se ve primero, o sea, bueno, lo primero fue en Gaza, en el genocidio de Gaza, lo que tiene intenciones y objetivos coloniales atrás de todo ese genocidio que hemos estado presenciando. Y lo que están buscando es nuevos territorios para, de nuevo, mercantilizar, para que las empresas occidentales puedan invertir en los terrenos en la costa de Gaza. Luego lo vimos en Venezuela, que fue una situación muy asombrante de una colonización de un país un día tras otra en vivo. Vimos una colonización de un país en vivo, que secuestraron el presidente de un país soberano, y luego declararon abiertamente que los recursos de ese país ya iban a ser en las manos de los Estados Unidos y que la administración de Trump iba a controlar el país. Eso es algo que sin precedentes, que nunca hemos visto antes. Y ahora están hablando sobre todo de colonizar Groenlandia. Groenlandia es un país que también forma parte del occidente, que también tiene una población pues mayormente blanca, y los Estados Unidos siempre ha mantenido una relación colonial con los países del sur global, pero es algo que nunca hemos visto, que los Estados Unidos ahora pues tiene intenciones de colonizar otro país del occidente, ¿no? Entonces, eso es una situación extremadamente peligrosa, y lo que están intentando hacer son, bueno, dos cosas. Primero, pues, extraer esos recursos y también reorganizar el orden mundial para que todavía haya las condiciones que los Estados Unidos necesitan para seguir manteniéndose como el potencia mundial. Pero antes eso hacían a partir de, ciertos discursos retóricos, programas como USAID, que mantenían los países del sur global en una situación subordinaria, pero a partir de el poder blanda y discursos de la liberación, la libertad, derechos humanos, democracia. Ahora están usando la fuerza bélica pura, coerción bélica. Y entonces eso es un aspecto muy importante de los peligros que estamos enfrentando, y justo eso, que
es más allá de una situación que tiene que ver con la administración de Trump, lo que también es un peligro muy importante que quiero hablar. Es un problema que tiene mucho que ver con el mismo sistema capitalista y cómo es que el imperialismo ha sido un sistema, una herramienta que usa el capitalismo para poder resolver sus crisis, ¿no? Entonces, lo otro que está pasando dentro de ese mismo crisis capitalista, es que la población estadounidense, por la primera vez, está experimentando condiciones de vida que no han experimentado antes. Ahora no pueden gozar de las mismas condiciones de vida, del consumo, porque la vida en los Estados Unidos es cada vez más caro. Cada vez que vuelvo a los Estados Unidos estoy muy sorprendida por los precios que estoy viendo, y los sueldos no están creciendo. Entonces el poder adquisitivo del pueblo estadounidense también está en declive. Y eso, pues, primero ha causado problemas también con el capitalismo, porque como mencioné, el pueblo estadounidense y el poder adquisitivo que tienen siempre ha servido el capitalismo para poder cumplir ese ciclo de producción y consumo, ¿no? Porque tenemos que tener una población que tiene un excedente para poder consumir y consumir, y esto también tiene mucho que ver con cómo es que los Estados Unidos es una sociedad tan consumista, ¿no? Entonces, con eso, porque eso es un proceso pues, más largo, que no empezó con Trump, pero empezó a causar mucho descontento entre los Estados Unidos. Y un tipo de nostalgia para otro momento, para otro mundo, sea un momento histórico, cuando las personas en los Estados Unidos podían comprarse una casa, cuando podían estudiar. Ahora el estadounidense promedio está endeudado por $60,000. $60,000. Eso es el promedio, creo que per cápita. Y entonces, eso ha causado una ola de, una ideología nostálgica y nacionalista, lo que son los dos rasgos y pues, pretextos subjetivas más importantes para el fortalecimiento del fascismo. Entonces, eso pues creo que es lo más central para entender por qué es que Trump llegó al poder y también para entender cómo es que Trump ya ha traicionado a su base. Porque toda esa idea de America First, fue una idea de que, bueno, vamos a, por la fuerza, poner a los Estados Unidos en una situación como mantenerla como la dominación estadounidense, la hegemonía estadounidense, por la fuerza bélica, por la guerra, y eso, Trump ha estado cumpliendo con eso. Y por eso está hablando abiertamente de los crímenes de guerra que está realizando, ¿no? Como casi presumiéndolo. Pero también a la vez, las condiciones de vida de los estadounidenses dentro del país no han mejorado. No han mejorado y eso ha causado, o más bien han estado empeorando de una manera muy acelerada desde que Trump llegó al poder. Entonces eso ha causado mucho descontento dentro de su base también, que estamos viendo ahora mismo. Sí, sí. Recuerdo muy bien que durante los ataques de Venezuela el día 3 de enero, Bernie Sanders sale con un tuit reclamándole a Donald Trump de que el 60% de la población de Estados Unidos está viviendo al día. Y también le reclama que el sistema de salud está quebrado junto con el poco acceso a vivienda que hay hoy por hoy en Estados Unidos. Igual, una cosa que surgía dentro del debate cuando lo de Venezuela fue que Donald Trump sale con un argumento sobre hizo una operación quirúrgica. Sin embargo, hoy sabemos que lo que sucedió en Venezuela está lejos de ser una operación quirúrgica, porque hay 100 muertos y sin embargo Donald Trump sigue sin publicar las listas de bajas, que analistas como Ramonet nos han dicho, quienes estuvieron en Caracas en esa noche, sí hubo muertos y sí hubo bajas del ejército estadounidense. Sin embargo, en esta narrativa internacional que hace Donald Trump, seguirá sosteniendo que fue algo quirúrgico, algo que hizo excelentemente bien cuando no lo ha hecho bien. Entonces, eso es muy importante destacarlo porque a final de año lo veíamos, a la gente le costaba el 25% al cierre del año, más cara la cena de Navidad de lo que le costaba el año pasado en los Estados Unidos.
Esos datos, Isa, son muy reveladores y creo que tenemos que mencionarlo porque creemos en esta guerra cognitiva que nos hacen de Estados Unidos, el país invencible, el país poderoso. Tenemos que destacarlo, no lo están haciendo bien. Y de ahí, contigo hemos tenido distintas charlas donde tú has tenido la posibilidad de decirnos, hay una serie de ideas en torno al gobierno de Estados Unidos y a su gabinete sobre supremacismo blanco. Esta idea del reemplazo, que lo vamos a ver más al cierre de esta conversación, porque sucede indudablemente algo muy importante en los Estados Unidos que afecta, por supuesto, a los mexicanos, que es la migración. En los Estados Unidos hoy por hoy hay una idea de reemplazo, que es una idea donde se cree que los latinoamericanos y distintas personas de distintas naciones estamos reemplazando a la raza blanca. Y tú de ahí nos mencionabas que existe una idea de supremacismo blanco. ¿Nos quieres contar un poco más de eso? Sí, bueno, para hablar un poco, sí, creo que es importante hablar de justo, o sea, de los actores dentro del gabinete de Trump y pues su ideología, porque es un gabinete muy ideológica, que sí está ahora mismo abiertamente, de nuevo, ellos no escondan ningún pues, discurso, están abiertamente intentando construir un etnoestado blanco y cristiano dentro de los Estados Unidos y también promover un proyecto así al nivel internacional. Y creo que, bueno, es importante hablar de los actores políticos, pero también es importante destacar que el movimiento de MAGA no es, o sea, es un bloque. Es un bloque como cualquier movimiento y tiene facciones políticas, tanto como capitalistas y también pues un movimiento de base. Y lo más peligroso que yo veo es la facción capitalista que está apoyando al bloque de MAGA. Hay tres sectores capitalistas más importantes: el sector militar, obvio, el sector petrolero también, y el sector tecnológico. Hay ciertos personajes que ya conocemos muy bien, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk, pero hay otros que para mí son muchísimo más peligrosos que tenemos que, pues, o sea, empezar a conocer, a reconocer y reconocer los peligros que esos individuos, esos personajes representan para la humanidad. Son, pues, bueno, realmente tres nombres que quiero destacar, pero claro que hay más. Dos son los jefes ejecutivos de Palantir. Palantir es una empresa de vigilancia estatal. Es como la empresa vanguardia en la construcción del Estado global policial. Y los dos jefes ejecutivos son Alex Karp y Peter Thiel. Ellos dos tienen vínculos, pues, tal como Elon Musk, abiertos con estados de apartheid. Tienen vínculos también abiertos con grupos con inclinaciones nazi. Y siempre, o sea, suelen salir y hablar abiertamente de pues la destrucción humana que sus propias tecnologías y las empresas que pues manejan pueden representar para la humanidad. Palantir, más que, o sea, es una empresa, primero, que facilita la acumulación por medio de la represión, la vigilancia, pero también es una empresa que está encargada de mucha acumulación de capital en sí, porque es una empresa militar. Y es una empresa que tiene muchas inversiones en las armas, en las empresas bélicas que están llevando a cabo el genocidio en Gaza y también en ICE, en los Estados Unidos. Han estado respaldando mucho al ICE y a su tecnología de vigilancia de la población estadounidense. El 8 de enero, hace un par de días, Trump anunció que iba a duplicar los gastos militares en los Estados Unidos y con eso causó un aumento muy acelerado, muy rápido en las acciones del Palantir, ¿no? Entonces, pues, Trump y Palantir están así, mano a mano. Y de hecho, Pete Hegseth, el jefe del defensa de guerra, ¿no? Defensa de guerra. Ajá. Pete
Peter Thiel y Alex Karp están en su círculo muy cercano, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay esa empresa Palantir, por el otro lado hay pues las empresas de la IA, y un personaje específico que también lo veo muy peligroso se llama Sam Altman. Él es el jefe ejecutivo de OpenAI, de la empresa de ChatGPT. Y más que el peligro de desinformación y de pues, la falta de pensamiento crítico que eso podría causar, más para los niños que apenas están pues, naciendo en ese momento y van a crecer con la inteligencia artificial todas sus vidas, la inteligencia artificial lo que hace es que para operar necesita una cantidad de recursos enormes. Entonces, las empresas de la IA son las empresas también que están impulsando ese tipo de expansionismo estadounidense y que también están atrás de la colonización que quieren llevar a cabo ahora en Groenlandia. Los tres, Sam Altman, Peter Thiel y también Alex Karp, ya tienen inversiones en empresas que están buscando recursos dentro de Groenlandia y recursos que necesitan para pues, mantener sus empresas. Quiero compartir una cita de Sam Altman que tengo aquí. Sam Altman, de nuevo, o sea, estas personas hablando abiertamente de cómo es que sus tecnologías van a traer con ellos mismos una destrucción de la humanidad. Sam Altman dijo en una entrevista, creo que la IA probablemente provocará el fin del mundo, pero mientras tanto se crearán grandes empresas. Mientras que sus colegas están apostando sobre cuándo es la primera vez que una empresa multimillonaria va a salir que no tiene ningún empleado, ¿no? Entonces tienen también planes para desplazar la fuerza laboral del mercado laboral por completo, causar un ejército reserva enorme y desesperación, pobreza, y eso también trae consigo control. Entonces, bueno, eso es lo que está atrás de Trump, y esto también, algo importante también que quiero destacar, es que los Estados Unidos, más que un gobierno, es una corporación. Y hay que entenderlo así, porque los cálculos que los Estados Unidos está haciendo al nivel internacional ahora mismo, más que políticos, son económicos. Y tienen los intereses de esas empresas y el S&P 500, un índice de bolsa de valores en Estados Unidos, atrás, ¿no? Y aunque cualquier estado ha estado dentro pues, del mundo capitalista, va a tener algún tipo de vínculo con empresas, o sea, como que es el estado que midea la relación entre el capital y la población. Los Estados Unidos, digo que ha pasado esto y ya está, pues, o sea, digo que no creo que es tan hiperbólica decir que es una corporación, porque primero, los políticos en los Estados Unidos son comprados por los intereses corporativistas. Las elecciones en 2024 tenían más inversiones multimillonarios que cualquier elección en la historia de los Estados Unidos. Y a la vez hay precedentes y leyes que tenemos, como por ejemplo Ciudadanos Unidos, Citizens United se llama, bueno, fue un caso de la Suprema Corte de Justicia que ganó en 2010, pero esa ley da derechos a las corporaciones como si fueran humanos. Entonces, en los Estados Unidos estamos viviendo en una sociedad donde las corporaciones tienen más derechos que los humanos, ¿no? Y esas corporaciones no pagan impuestos, ¿no? Entonces, de nuevo, digo todo esto para destacar que Trump, su gabinete y los intereses corporativistas en los Estados Unidos están así, mano a mano. Es un solo bloque, ¿no? Y también, pues sí, su administración, como dijiste, tienen pues una ideología de nacionalismo blanco, que quieren construir un tipo de etnoestado. Es un proyecto que creo que podemos comparar porque tienen varios rasgos en común con el nazismo, porque el nazismo quería hacer lo mismo, ¿no? Construir un etnoestado blanco y también colonizar el resto del mundo. También
el ascenso del nazismo llegó justo después de la Guerra Mundial I, cuando Alemania también estaba en una situación económica muy, muy difícil, ¿no? Después de también de ser uno de las potencias mundiales, ¿no? Y los personajes en el gabinete de Trump tienen de nuevo ideología abiertamente vinculada a grupos de nacionalismo blanco y hasta inclusive grupos pues con inclinaciones nazi, ¿no? Bueno, hay un par de personajes que quiero destacar y destacar sobre todo pues como ciertas cosas sobre ellos para que podamos entender un poco como su psicología y quiénes son como humanos, ¿no? Porque el otro día Trump salió y dijo que la ley internacional no los van a detener, que ellos no tienen que respetar la ley internacional, sino lo único que lo pueden detener es su moralidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo es la moralidad de esas personas. Pues Stephen Miller es el subjefe del gabinete de Trump. Él, tengo una cita aquí que quiero compartir. Él, después de los ataques en contra de Venezuela el 3 de enero, dijo, eso es una cita, vivimos en un mundo en el que se puede hablar todo lo que se quiera sobre las cortesías internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo real, que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder. O sea, argumentando en ese mismo discurso que los Estados Unidos puede apoderarse de Groenlandia porque es la superpotencia mundial. Entonces ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran. Él es el promovedor primario de esa teoría que mencionaste, el del gran reemplazo, es extremadamente anti-inmigrante. Y pues hay videos de él cuando tenía tan solo 17 años hablando de la tortura como un mecanismo humano de guerra y importante y válido. Cuando él tenía 17 años, un niño. Sí. Nos imaginamos cómo es la psicología de esa persona ahora mismo, ¿no? Pues Pete Hegseth es el secretario de guerra y él es un sionista cristiana y de la extrema derecha. Y lo más importante de destacar de él es la relación que tiene Pete Hegseth con Peter Thiam y Alex Karp de Palantir, y su círculo interior más cercana está conformado por esos tipos de empresas bélicas, ¿no? Luego hay Marco Rubio, el secretario de Estado. Marco Rubio sobre todo es un anticomunista y eso se muestra mucho en pues es de padres cubanos, ¿no? Y en su odio y pues sus ataques que quiere llevar a cabo en contra de Cuba y Venezuela, ¿no? Y él, junto con Pete Hegseth, Stephen Miller y J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, son ellos 4 los que son ahora mismo pues denominados como los 4 que van a controlar Venezuela, ¿no? Y luego hay Kristi Noem. Kristi Noem también es una personaje extremadamente peligrosa. Ella es la secretaria de Seguridad Nacional, entonces ella es la encabezada de ICE en los Estados Unidos y tiene pues una relación también muy cercana con Bukele. Ella es la que se encargó de la deportación de los migrantes al SECO. Y bueno, ella antes de creo que fue en como 2024, ¿no? Antes que Trump llegó al poder, publicó un libro. Y en ese libro, ella presume el hecho de que ella misma mató su perro, su mascota. Y presumiéndolo para hablar de como que ningún tipo de empatía hacia otro ser vivo la iba a detener en su necesidad de pues mantener el control, ¿no? O sea, para presumir su mano duro. Entonces, son unos personajes extremadamente peligrosos y estos personajes ahora son los que representan el Consejo de Seguridad Nacional, un consejo en los Estados Unidos que ya por muchísimo tiempo, por cientos de años, ha representado un peligro gigante para la humanidad y para el sur global, ¿no? Llevando a cabo golpes de Estado, sanciones. Es una entidad terrorista y ahora está conformado por esas personas. Justo en otro programa les contaba que en el Consejo de Seguridad, que se convoca a raíz de los ataques y el secuestro de Nicolás Maduro,
aparece Jeffrey Sachs, y se lo recomiendo un montón a los militantes que lo escuchen. Es un profesor de la Universidad de Columbia que explica cómo en los últimos años Estados Unidos ha hecho más de 70 intervenciones en países, y las intervenciones no necesariamente tienen la cara tradicional de la intervención militar. Son intervenciones en la democracia, intervenciones en la desestabilización de los países, en la compra de la prensa, y Jeffrey Sachs lo deja muy, muy claro porque lo está documentado, que todo esto que parecía paranoia de un conjunto de gente es hoy una realidad, ¿no? También un poco, Isa, y ya para pasar a la última parte de la resistencia, y que tú nos has dado un panorama general de quién conforma el gabinete de Donald Trump, y que has dicho una idea que me parece fabulosa y que hay que retomarla, y que tendríamos que analizar los militantes de los países que creemos en otro proyecto político de nación, es que si queremos construir estados como corporaciones y que nuestros presidentes se presenten como CEOs de alguna empresa, porque yo lo vi, esta semana lo dejo para la militancia como trabajo, escuchen muy bien la reunión que tuvo Donald Trump con los empresarios que quiere que inviertan en Venezuela. Ahí estaban varios empresarios, los de ExxonMobil, ConocoPhillips, y había un señor muy particular que ahora no estoy teniendo, Ham se apellidaba, el rey del fracking, que lo recuerdo perfectamente. Este señor lo que hablaban es de inversiones, de dinero, de cómo si la invasión y el bombardeo a una capital de un país no fuera súper grave. No es un negocio, es una intervención militar que ha dejado gente muerta en Venezuela. Uno de los muertos, de los 100 que están publicados, es una mujer que no tiene afiliación política, 45 años, madre soltera, y que dejó a su hija, pues esta intervención dejó a una hija huérfana. ¿Qué más pasa, Isa? Es que hoy estamos enfrentando ante un modelo de Estado en donde vemos que los grandes multimillonarios forman parte del gabinete presidencial versus lo que pasaba en Venezuela y que hemos defendido un montón de años. Había secretarios de Estado campesinos. Podemos ver a un Elon Musk versus a un secretario como Ángel Prado Sánchez de Venezuela, que es de origen campesino, y a una mujer joven como lo es Albaniz Montilla, que son gente que están defendiendo la base popular, el derecho de la gente versus un Estado que no le interesan los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, para no irnos desesperanzados de esta conversación, Isa, me encantaría que nos cuentes qué pasa con estas grandes protestas de gente estadounidense que está defendiendo a los migrantes. Hay el asesinato de René Good. ¿Y qué pasa por Black Panther, por ejemplo, en Filadelfia, que salen a defender a los migrantes? ¿Cuáles son las otras resistencias? Porque yo quiero pensar, y te lo decía, está en Nueva York, Mandani, es una esperanza. ¿Qué pasa con la esperanza? ¿Qué pasa con estas grandes manifestaciones? Sí, bueno, creo que en los Estados Unidos hay un término que creo que explica muy bien lo que está pasando en los Estados Unidos. Es un término que primero estaba acuñado por, un intelectual del Caribe, que es el boomerang imperial, ¿no? La idea del boomerang imperial es que cuando los Estados Unidos, o cualquier entidad colonial o imperial, empieza a desarrollar tecnologías para desplegar en otros países que están colonizando, eventualmente, inevitablemente va a volver a, como un boomerang, a impactar las mismas poblaciones dentro de la entidad colonial, ¿no? Y eso estamos viendo de una manera muy clara en los Estados Unidos ahora mismo. El boomerang imperial y está ahora caracterizada por la misma impunidad también que el imperialismo exterior en los Estados Unidos. Eso es algo muy asustante y es algo que los estadounidenses nunca han experimentado antes, ¿no? Justo, pues eso va en línea también con el declive en sus condiciones de vida. Ahora hay una violencia estatal generalizada que está tocando las vidas de todos los estadounidenses comunes y corrientes, ¿no? Este tipo de violencia e imperialismo interior, doméstico, pues siempre ha sido un constante histórico, ¿no? Para las poblaciones negras, indígenas, de migrantes, ¿no? O sea, pero no hay realmente, más allá de estas poblaciones, como dijiste, las panteras negras siendo un muy buen ejemplo, pues una estructura ya
bien establecida de resistencia, o sea, organizaciones sociales, o sea, un vehículo de resistencia. O sea, entonces ahora están experimentando todos esos ataques por todos lados, al nivel internacional, al nivel de sus vidas cotidianas, de comprar la canasta básica, de alimentar a sus hijos. Y también están experimentando un Estado que pues está ahora abiertamente de nuevo cazando su oposición ideológica en las calles, que están matando en las calles pues cualquier activista. Entonces, eso ha llevado a un despertar muy importante dentro de la población estadounidense. Creo que ahora pues todo está quedando muy, muy claro. La fachada de la democracia estadounidense, la democracia occidental, ya se está disolviendo. Y es algo que es imposible justificar o negar. O sea, es que entonces por eso personas que anteriormente no estaban tan participativas en la política o no, pues no lo pensaban mucho, ahora sí están asustados. Y hay una urgencia de organización política, pero el tema es que no hay una salida, no hay maneras, no hay dirección. Entonces, creo que por un lado, las personas se están sintiendo muy abrumados y no tienen pues cómo defenderse. Pero por otro lado, lo que estamos viendo y también lo que pasó en el caso de Renee Good y en muchos de los casos que vemos en los videos de las personas que están saliendo para defender los migrantes y ahora no solamente los migrantes, sino también ciudadanos racializados y también disidentes políticos dentro del país. Ese tipo de resistencia, sobre todo, es algo espontáneo. Y eso es algo muy bonito y también es algo que nos da una tarea como militantes porque la organización espontánea está bien para la defensa, pero no funciona tanto para la construcción, ¿no? Hacia el futuro, o sea, construir otra alternativa. Pero entonces, bueno, o sea, a la vez sí hay otras organizaciones, como por ejemplo hay una organización del pueblo donde soy que se llama el Red de Respuesta Rápida. Eso es una organización que ha existido por 10 años o más, creo que más, de voluntarios coordinados que están en espera. Entonces, una persona tiene un turno, mandan un mensaje, mira, ICE ha sido visto en ese lugar, se activan y llegan al lugar para defender a los migrantes. Eso es algo muy bien coordinado, organizado de voluntarios comunes, corrientes, sin ningún sueldo. Y esto también existe en varias partes de los Estados Unidos, pero también hay personas que están ahora pues comunicándose, creando redes de pues comunicación pues, informativa, ¿no? En Facebook, en las redes sociales, donde están avisando, mira, allá está la migra y están saliendo para defender a los migrantes de ICE. Pues no sé si quisieras agregar algo más, Isa, o con esto podríamos terminar. Bueno, no, nada más Entonces, hablando pues sí, como que las tareas históricas que creo que nos tocan en este momento, porque no quiero dejar la audiencia como pues desesperada, pero sí ahí estamos viviendo un punto de inflexión en la humanidad en este momento. Hay muchísimo en juego y tenemos que pensar muy bien desde nuestros territorios cuáles son nuestras tareas como militantes, y creo que también nos está dando a la vez una oportunidad el hecho de que los centros imperialistas, los Estados Unidos, la administración de Trump, está siendo tan descarado con sus proclamaciones, ¿no? Porque eso nos da una oportunidad para pues captar esa conciencia, transformarlo y también jalar personas más hacia los movimientos sociales para liberación y dignidad humana. Porque muchos también del base de Trump, pues son personas también pobres, marginalizadas, y lamentablemente las redes sociales han estado pues creando una subjetividad dentro de la población a nivel global, muy conservador, muy de la derecha, y creo que eso es algo muy importante que tenemos que interactuar también con los jóvenes que están girando hacia la derecha y demostrarles, darles otras oportunidades de organización social y otras maneras para entender lo que está pasando en el mundo actualmente. sí, o sea, yo creo que en los últimos meses lo que vamos a tener son una serie de conversaciones
para tratar de desmontar todas estas mentiras que se fueron construyendo en torno a la narrativa de construcción de un Estado. Entonces, yo por la mañana lo decía en otro espacio comunicativo, en este momento lo que hicieron Estados Unidos a nivel internacional es colonizar la forma en la que pensamos, robarnos la autonomía de pensamiento, erosionar la solidaridad, a asumir que si le pasa a otro país es porque se lo buscó, es el caso de Venezuela e Irán, que estamos normalizando la cantidad de bombas que caigan en una ciudad como si fuera producto de que se merece un Estado eso. Y sobre todo es que nos están fragmentando la posibilidad de una respuesta ética. Entonces, ante todo esto, yo les decía, el concepto de guerra cognitiva es un concepto que surge en 2023. Es muy nuevo, pero es toda una estrategia diseñada para convencernos políticamente de una idea y irnos encaminando a que eso es normal y natural. Ejemplos, Venezuela, ejemplo, Irán. Y estas conversaciones sirven para ir poniendo la posición de los actores políticos de estas naciones. Entonces, pues muchísimas gracias, Isa. Yo creo que con esto tenemos una buena introducción de el imperio en decadencia, cómo enfrentarnos a eso, cómo organizarnos y tener en la mira que el pueblo estadounidense también está enfrentando una batalla contra los grandes empresarios que hoy construyen una realidad en donde lo que poco importa es la vida y nosotros tenemos que dar una pelea por los pueblos, por los derechos y por la vida. Muchísimas gracias. Gracias.